Hoy seguimos con la serie de parábolas. Recordemos, ¿por qué estamos estudiando las parábolas? Estamos estudiando las parábolas porque Jesús enseñó muchos de sus grandes verdades profundas, por medio de parábolas. Por eso estudiamos las parábolas. Las parábolas no son lecciones moralistas. Algunos piensan que son como las fábulas, que siempre tienen una lección moral al final. No es eso. Las parábolas son muchísimo más profundas. Son verdades del reino de Dios enseñadas por Dios mismo, por Jesús, el Hijo de Dios. Por eso estudiamos esta serie, parábolas, verdades del reino de Dios. Hoy vamos a estudiar una parábola muy interesante. Nosotros la conocemos como, bueno, tal vez quiero decirle, cuando Jesús contó las parábolas, nunca le puso nombre a las parábolas. No dijo, hoy les voy a hablar del sembrador, hoy les voy a hablar del buen samaritano, nunca, jamás. Sino que esto se ha agregado, digamos, a nuestras Biblias como una manera de facilitarnos a nosotros ubicarnos dentro de todo el libro. Esta parábola nosotros la conocemos como la parábola de el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Es una lección acerca del cielo y del infierno. Una lección acerca del cielo y del infierno. Muchos ya no hablan del infierno hoy porque consideran que eso es algo antiguo, que eso fue una idea que surgió para espantar a los niños o para asustar a la gente ignorante para que creyeran algo. De hecho, hay quienes piensan que el infierno realmente no es bíblico, sino el infierno es el fruto de la imaginación de Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Él menciona un viaje por el infierno, pero no es eso. La Biblia habla del infierno y vamos a Marcos capítulo 9, versos 43 al 48, que dice así. Si tu mano te lleva a pecar, dice Jesús, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. En los textos más antiguos no se repite tantas veces esta frase, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Solo se repite una vez o se dice una vez. Pero fue con el tiempo incluida dentro del texto y creo que enfatiza algo importante. El infierno no termina y el infierno es algo espantoso. No tenemos ni siquiera idea. Algunos dicen, es que mi vida es un infierno. No tenés idea de lo que estás diciendo. Ni siquiera se parece así a lo que realmente es el infierno. Nadie en la Biblia tenía más que decir acerca del infierno que Jesús, el Salvador de los pecadores. Otros escritores en el Nuevo Testamento aluden al infierno, pero la esencia de lo que nosotros sabemos lo tenemos a partir de los discursos de Jesús. Por ejemplo, Mateo 7:13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. Esta versión dice así: la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero también en Mateo capítulo 7, versos 21 y 23, dice así. Y oiga esto: no todo el que me llama Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes
de Dios. Solo en estos dos versículos vemos dos cosas. La primera es que el infierno va a estar llena de gente o lleno de gente religiosa. El infierno va a estar lleno de gente religiosa. Gente que piensa que por estar en una iglesia, que por hacer buenas cosas, que por hablar de una manera o comportarse de una forma específica, tiene el derecho de estar en el cielo. No, no es cierto. Jesús dice esto: solo los que obedecen las palabras de mi Padre son aquellos que yo conozco, los que tienen derecho a entrar al cielo. Juan lo dice de otra manera: los que creyeron en Él, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos. Pero también dice algo, que la mayor parte de la actividad religiosa, y aquí hay que tener cuidado, hay que ver esto como es. La mayor parte de la actividad religiosa en este mundo no es más que una carretera al infierno. Una carretera al infierno. Mucha gente que piensa que está haciendo lo correcto, pero no lo está haciendo bien, y que va finalmente a terminar su camino en el infierno. Como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque una cosa es la religiosidad y otra cosa es ser hijo de Dios. Y es muy diferente. Muchos piensan que con cumplir ciertas cosas, con venir a la iglesia, con dar un diezmo, dar una ofrenda, cosas así, están cumpliendo y Dios está contento y ellos tienen derecho de estar en el cielo. No es cierto. No es cierto. Necesitamos entregar nuestro corazón al Señor y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como consecuencia del nuevo nacimiento que recibimos. Entonces solo ahí nos damos cuenta que muchos piensan que están destinados al cielo cuando realmente no lo están. Y particularmente había un grupo que pensaba de esa manera y a quienes Jesús se enfrentó en todo su ministerio. Mateo 23:15 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Así eran los fariseos. Ahora hay personas con la misma actitud de los fariseos hoy. De hecho, Jesús en el capítulo 16 de Lucas se menciona al principio una parábola que se conoce como el administrador injusto o el mayordomo injusto, donde Jesús habla acerca del amor a las riquezas. Y en el versículo 14, terminando de contar la parábola, pasa esto. Versículos del 13 al 15 de Lucas 16, dice: ningún siervo puede servir a 2 señores. Con eso termina su enseñanza Jesús. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero oiga lo que dice aquí. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los que supuestamente eran los más rectos y los que tenían, según ellos, abierto el camino al cielo, se burlaban de Jesús. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que el hombre da como muy bueno para Dios es asqueroso, es repugnante. Y entonces Jesús responde contundentemente a los fariseos y a su sistema religioso por medio de esta parábola, que es la que estudiamos hoy. Versos 19 al 31 de Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola destaca el horror del infierno, un lugar sin esperanza y el infinito pesar que eternamente atormentará a la gente que está confiada en su justicia propia. ¿Y el infierno existe? Sí, existe. Y Jesús nos está hablando de él. La gente que esté allá es gente que ha confiado en su justicia propia, en su propia bondad, en su riqueza, en su religión o en otras ventajas terrenales, y todo eso los ha hecho pensar que ellos no necesitan la gracia divina, y por eso estarán en ese lugar. Esta historia tiene un solo propósito, y es advertir a los oyentes que el infierno está lleno de personas que nunca esperaban estar ahí. El infierno estará lleno de personas que nunca esperaban estar ahí. Si yo le digo a usted: levante la mano el que va a ir al infierno, levante la mano así gozoso. Haga usted la prueba, pregúntele a cualquier persona en la calle, a su familia, a sus amigos, sus vecinos, en el trabajo, pregúntele: ¿y vos te querés ir al infierno? No. ¿Vas a ir al infierno? No. ¿Y por qué estás seguro? Porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Veamos lo que pasa en esta parábola. Vamos al primer punto: los personajes. Versos del 19 al 21. Perdón. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí encontramos, en estos versículos, encontramos a los primeros 2 personajes mencionados en esta parábola. El primero es el rico, pero no es un rico cualquiera, es un hombre muy, muy, muy rico, y eso es lo que Jesús quiere enfatizar. El segundo llama la atención porque tiene nombre y se llama Lázaro. Lázaro es un hombre pobre, muy, muy, muy pobre. Un hombre muy, muy rico que no sabemos quién es y no importa quién era. Y un hombre llamado Lázaro que estaba muchísimo más allá de la miseria. Hay un tercer personaje y este es Abraham, que se menciona más adelante y lo vamos a ver en su momento. Ahora, la primera cosa que llama la atención es que esta es la única parábola de las 35, 40 parábolas de Jesús donde se menciona el nombre de uno de los personajes. Si usted se acuerda, cuando dice en la primera parábola que estudiamos, la del sembrador, dice: y el sembrador salió a sembrar. No dice quién era el sembrador, dice el sembrador. El hijo pródigo,
Un hombre, no sabemos cómo se llamaba, tenía dos hijos. ¿Cómo se llamaban? El mayor y el menor, así les decimos, pero no hay nombres. Después habla de otro. Un hombre tenía un campo y tenía unos trabajadores, unos siervos. ¿Cómo se llamaban? No sabemos. Pero aquí Jesús a propósito utiliza el nombre Lázaro. Además, en esta parábola es la única donde aparece alguien más. Si se acuerdan, cuando hablamos del hombre rico, el rico insensato, Dios aparecía y Dios hablaba. En ninguna otra parábola pasa, y en esta parábola quien aparece es Abraham. Abraham. Por eso es una parábola interesante, solo desde aquí. Ok, ahora, ¿cómo sabemos que ese hombre rico era exagerada y extravagantemente rico? Porque Jesús dice esto, se vestía de púrpura. Se vestía de púrpura. ¿Qué es púrpura? Para nosotros púrpura es un color entre morado hacia el rojo. Pero el púrpura en esa época era un símbolo también, era el mismo color, que el color, el tinte se extraía de un molusco y se pintaba la ropa de ese color, pero ese proceso de extracción de ese tinte era tan complicado y tan difícil que era muy caro. Y no cualquiera podía pagar una ropa de color púrpura. Quienes usaban ropa púrpura eran los reyes, los magistrados y los hombres muy ricos, porque ellos podían comprarla. Así que cuando Jesús dijo, este hombre se vestía de púrpura, los que escucharon la parábola dijeron, wow, tenía muchísimo dinero, porque no cualquiera. Pero no solo eso, agrega y dice, bueno, pero veamos lo que dice la Biblia sobre el púrpura. Ezequiel 23:6 dice, hablando de Samaria, del castigo a Samaria, Dios habla y dice, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Está hablando de la riqueza de Samaria que hizo que le diera la espalda a Dios y que por eso fueron castigados. Pero Jesús agrega que también se vestía de lino fino. El lino es una tela que se hace de un hilo extraído de una planta. Igualmente es un hilo o es una tela muy fina cuyo proceso de extracción es caro también y no cualquiera tenía ropa de lino. El lino servía para hacer la ropa interior y también era la ropa que usaba o era la tela que se usaba para hacer la ropa de los sacerdotes. Era muy, muy especial y no cualquiera. Solo los reyes, los magistrados, los hombres ricos y los sacerdotes hebreos tenían ropa de lino. Y también es un símbolo de riqueza y bienestar. Ezequiel 16:13. Así le está hablando Dios a Jerusalén. Fuiste adornada de oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste de flor de harina, de trigo de miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Qué quiere decir? Tenías un gran estatus y ese estatus se miraba entre otras cosas por la ropa que tenías, que era de lino fino. Ahora, este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Esa gran riqueza que él tenía sin duda le aseguraba que a donde él fuera todo el mundo le abría paso y todo el mundo quería quedar bien con él. Cualquiera en la sinagoga donde él perteneciera le daba el lugar de honor, porque al don fulano, miren él cómo se viste, él es un gran hombre, es un hombre muy, muy importante. Y le abrían las puertas a todos lados, como hoy. Igual, si usted va a un lugar y usted lleva su ropa de trabajo, los zapatos del trabajo que tal vez están sucios, el jeans porque tuvo que meterse debajo de una máquina y la camisa que se le llenó un poquito de grasa y usted va a un banco, no lo van a tratar igual que si usted llega bien vestido con traje y corbata, ¿sí o no? Porque hay gente que gasta un montón de plata en un reloj hoy, por ejemplo, porque el reloj es un símbolo de estatus. Y lo que Jesús está diciendo al usar estas características, al usar estas palabras para describir al rico, es que era un hombre muy importante para toda la gente. Ahora, este era el tipo de persona que los fariseos y sus discípulos considerarían un hombre bueno, un hombre bendecido, un hombre con quien Dios estaba agradado
¿Por qué pensaban eso? Porque tenía todo. Una persona que tenía una buena posición, que tenía abundancia, para ellos era una persona bendecida y por ende, para ellos era la persona que tenía la puerta del cielo abierta. ¿Y por qué? Porque Dios lo bendecía y lo bendecía porque era bueno, porque Dios solo bendice a los buenos y no a los malos. Esa era la manera de pensar de ellos. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, y enfatizo eso, echado a la puerta de aquel, del hombre rico, lleno de llagas. Este hombre, así como el primero era un hombre rico, muy, muy rico, este era pobre, muy, muy pobre. Al extremo de que este hombre vivía echado. Y este verbo es importante porque es un verbo en pasivo, quiere decir que alguien lo puso ahí. No es que él llegó y se sentó a la puerta del hombre rico, sino que alguien lo llevó a él y lo echó allí. ¿Por qué? Porque él no podía ni caminar. Él no podía moverse. Y se menciona que tenía llagas. ¿Por qué? Probablemente porque estaba tirado. Él, por no moverse, tenía el cuerpo lleno de llagas. O sea, él estaba muy, muy mal. Él estaba mucho más allá de la miseria. Y este hombre estaba echado, puesto allí en la puerta de aquel hombre rico. Tal vez quien lo llevó y lo puso ahí, lo dejó ahí pensando que aquel hombre tan rico y aquel hombre tan bueno, según ellos, sin duda alguna, iba a ayudar a aquel pobre Lázaro que estaba tan mal. Eso fue probablemente lo que pensaron. ¿O a dónde llevaría usted a una persona que necesita ayuda? ¿No lo llevaría a un lugar donde usted sabe que lo pueden ayudar? Exactamente la misma lógica, pero no fue así. Para completar el cuadro, Jesús agrega que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Los ricos, no eran todos, los ricos, bueno, en esa época no se usaba cubierto, se comía con la mano, como las pupusas. Pero para limpiarse, ¿a usted no le pasa que después de comer le queda la mano llena de salsa y de curtido? ¿Y qué hace? ¿Agarra una servilleta? No, ¿qué hace? ¿Verdad? Y después la servilleta. Como no había servilletas, lo que hacían las personas ricas era agarrar pan. Y agarraban el pan, metían la mano en el pan y entonces se limpiaban con el pan. Y después, esas eran las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Qué hacían con esas migajas? Llegaban los siervos, las barrían, las juntaban y las tiraban para que los perros se las comieran. Por cierto, en esa época el perro no tenía la misma connotación que hoy. Para nosotros, ¿quién tiene perrito en su casa? Creo que un montón de ustedes tienen perro o gatos, ¿no? Pero en esa época los perros no eran mascotas, los perros eran animales semisalvajes. Vivían en las calles, eran animales impuros. Nadie quería tener nada que ver con los perros. Eso era antes, hoy no. Ahora, eso nos ayuda a entender un poco más lo que sigue. Lázaro estaba tan mal, en tan malas condiciones, que los perros callejeros se le acercaban a lamer sus llagas. Para un hebreo, para un judío de esa época, ver ese cuadro, para algunos probablemente les conmovía el corazón, pero para muchos no, sino para muchos era decir, este hombre es un hombre malo y por eso le está pasando eso, que hasta los perros llegan y lo lamen. Este es un hombre perdido, por eso está como está. Los fariseos y sus discípulos pensaban que si alguien tenía que ir al infierno era ese Lázaro. ¿Cómo es posible que le fuera tan mal? Era porque tenía un mal corazón. Y el que iba a ir al cielo era el hombre rico, porque le iba tan bien que para ellos no había otra explicación que decir, Dios lo bendice. En esta parábola Jesús presenta dos personas diametralmente opuestas. Pero entonces nos lleva al segundo punto.
llega el gran cambio, el gran cambio. Lucas 16, 22 al 26. Dice Jesús: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ya vamos a ver qué es Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Cuando Jesús seguía contando la parábola y llega a este punto, la gente que lo escuchaba dijo: no, ¿cómo puede ser? Jesús, yo no sé si alguien se atrevería a interrumpirlo. Te equivocaste. El que tiene que ir al cielo, al seno de Abraham, es el hombre rico. Y Lázaro, obviamente, al infierno, al Hades. Te equivocaste, pero no se equivocó. Jesús está diciendo las cosas como son. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham era una idea que estaba en el corazón de los israelitas en esa época. ¿Cómo lo podemos explicar? Porque a veces lo leemos y no sabemos qué es. La primera cosa, hay tres formas de explicarlo. La primera es la idea de que en la muerte los justos son reunidos con los patriarcas en la fe. Y leamos Génesis 15:15, dice: y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Génesis 25:8, y murió en buena vejez Abraham, anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu, quiere decir que murió, y fue reunido con su pueblo. La idea es reunir. Esa es una. La siguiente idea es, que puede explicar el seno de Abraham, es la idea del amor y el cuidado de un padre. La palabra seno en griego es kolpon y quiere decir regazo. La zona del pecho es esto. Por ejemplo, cuando una mamá agarra a su bebé, lo tiene en su seno. ¿Por qué? Porque lo toma así, ¿no? Y cuando está sentada, las rodillas y sus brazos y su pecho son una especie de cuna para cuidar al bebé. Esa es la idea. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, Jesús, que está ¿dónde? En el seno del Padre. Lo que está diciendo es: Jesús, antes de venir a la tierra, estaba en el seno, en el cuidado y el amor del Padre. Y una tercera manera de explicar el seno de Abraham es esta: la idea de sentarse en un lugar de honor en un banquete. Juan 13:23. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ese es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Si ustedes se acuerdan, la última cena de Da Vinci, Leonardo da Vinci, el cuadro muy famoso, están todos, por cierto, como que para una foto, porque Jesús está en el centro y 6 de un lado, 6 del otro, ¿no? Pero bueno, esa fue la concepción, por supuesto, de Da Vinci, porque nadie pudo ver esa escena fuera de los que estaban ahí. Pero llama la atención algo. Juan es el discípulo primero semida más joven, no tiene barba, pero también está a la par de Jesús. ¿Y cómo está? Así. Ese era el lugar de honor, y no a la izquierda, era a la derecha. A la derecha. Entonces, la idea del seno del seno de Abraham era esta. Para ellos, cuando alguna persona moría, iba al cuidado de Dios. Iba a reunirse con los santos anteriores y los patriarcas. Iba para estar en un lugar de honor en el banquete en el cielo. Esa es
la idea. En otras palabras, aquel mendigo que estaba anhelando comerse las migas que caían al suelo y se las daban a los perros, allí estaba en el mejor lugar de la mesa, a la par de Abraham. Y ahora la situación del rico era diferente. Veamos lo que dice el rico. Dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice, fue sepultado. Probablemente a lo que se refiere es que le hicieron un funeral con todos los honores. El gran hombre, el buen hombre se murió. Y entonces fue sepultado, todo el mundo llegó y dijeron un montón de cosas bonitas de él. Y todos los que estaban ahí deben haber pensado, este hombre ahora mismo está en el seno de Abraham, pero no. Lázaro no recibió ese tipo de sepultura. Lázaro probablemente lo agarraron, lo encontraron muerto y lo fueron a tirar a algún lado. Lázaro recibió todo el honor, pero el rico recibió todo el honor. Pero el rico se menciona que fue sepultado y llegó directamente al Hades. Hades. Para los más jóvenes, Hades es aquel ser del inframundo, el rey del inframundo que en la película de Hércules hace un montón de cosas, ¿verdad? Hades, sí, se llamaba así a un dios, el dios del inframundo. No tiene nada que ver con eso en cuanto al personaje, pero sí la idea. ¿Por qué? Hades es la palabra griega que se empezó a usar desde la traducción de las escrituras hebreas al griego en lugar de Sheol. El Sheol en hebreo era el lugar de los difuntos. El Sheol no decía si era bueno o malo, iba a un Sheol o a otro Sheol, era el Sheol, solo uno. Para la concepción de ellos, la gente se moría y se iba al lugar de los muertos, es el Sheol. Cuando hicieron la traducción, entonces usaron la palabra Hades. Hades, ¿qué quiere decir? Quiere decir el lugar de los muertos, pero también cambió la concepción. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, se empezó a hablar del Sheol o del Hades como el lugar a donde iban los impíos y del seno de Abraham al lugar donde iban los justos. Cuando Jesús murió, Jesús le dijo al ladrón, al buen ladrón le llaman, aunque no era bueno, era ladrón, pero si hizo algo bueno fue reconocer a Jesús como el rey, como el Señor. Y le dijo que el hombre moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de Jesús es el paraíso. Entonces los impíos van al Hades y los santos o los justos van al paraíso con el Señor. Ahora, aquí es donde tiene sentido el nombre de aquel mendigo. ¿Por qué? Porque Lázaro quiere decir, o es la forma griega del nombre Eleazar en hebreo, que quiere decir al que Dios ayuda, al que Dios ayuda. Entonces, Lázaro era aquel al que Dios ayuda. Aquí creo que es importante hacer una pausa y es importante entender esto. ¿Por qué estaba el rico en el infierno, en el Hades, y Lázaro en el paraíso o en el seno de Abraham? ¿Por qué? Una lectura muy superficial y sin tomar en cuenta todo lo que la Biblia enseña nos llevaría a una conclusión incorrecta, la misma que creían los fariseos. El rico se fue, no, al contrario a los fariseos, el rico se fue al infierno por ser rico. Entonces es mejor ser pobre. No. Y Lázaro no estaba con Abraham por ser pobre. Lázaro estaba con Abraham porque sin duda alguna él confió en el Señor. Por eso Jesús usó el nombre, el que Dios ayuda. ¿Y a quiénes es a los que Dios ayuda? A los que confían en Él. Dios no ayuda a cualquiera, mi hermano, perdóneme, pero así es, eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios ayuda a los que creen y confían en Él. Ahora, el rico no se fue ahí por rico.
De hecho, Abraham era más rico que él. Y Abraham es el del seno, el que tiene a Lázaro. No es la riqueza la que te lleva al infierno o que te gana el cielo. El asunto es este. Este hombre estaba tan ocupado en su riqueza que se olvidó de buscar la gracia divina. Eso es darle la espalda a Dios. Por eso estaba allí. Ahora, encontramos algo. Aquel hombre dice que estaba en tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces le hizo un pedido y le dijo: por favor, manda a Lázaro. Mire, vea cómo son las cosas. El hombre está en necesidad, está muy mal, está en tormento y él sabe que va a ser un tormento eterno. Ahí está. Y todavía ahí quiere mandar a Lázaro, ¿o no? Dile a Lázaro. ¿Por qué no dijo: mira, puedo ir yo, o mándame una gota de agua, lo que sea? No, mándame a Lázaro. El tormento del infierno no arregla a nadie, mis amigos. En el infierno el que era malo va a seguir siendo malo siempre. Y entonces le pide a Abraham que Lázaro moje su dedo, moje el dedo. Otra cosa, no dice que el rico dijo: Abraham, ¿por qué estoy aquí? Se equivocaron. Yo pasando iba y de repente, cuando abrí los ojos, estaba aquí. No dice eso. Aquel hombre sabía por qué estaba ahí, porque no estaba pidiendo cambio. Él sabía. El infierno tiene esta particularidad: una conciencia clara del pecado. Déjeme ponerlo así. Cuando usted hace algo que usted sabe que está mal y después piensa en ello, le duele, se entristece, se arrepiente. Espero que se arrepiente. ¿Sí o no? Cuando usted se arrepiente, dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, podemos ir delante del Señor, pedirle perdón y el Señor nos perdona. Pero si usted sabe que pecó y se quiere arrepentir y no le sirve de nada, por toda la eternidad, piense por un momento qué es eso. Esa conciencia del pecado y saber que no hay manera de arreglarla por toda la eternidad. Eso es parte del sufrimiento del pecado. Y entonces Jesús dice que aquel hombre vio a Abraham y a Lázaro y pidió que le llevara una gota de agua. Y Abraham le responde: no podemos pasar para allá y nadie de allá puede pasar para acá. Y dice, hay una gran cima, y no está, si usted lo leyó, no está equivocado, porque cima con C es un lugar alto, la altura, y cima con S es un lugar bajo. Una cima, por ejemplo, los que viven en la cima se llama así porque es una montañita, ¿no? Pero una cueva en lo más profundo, eso es una cima también, solo que se escribe con S. Entonces ahí vemos algo. Abraham dice: esa cima es una barrera infranqueable. Lázaro no puede ir para allá y tú no puedes venir para acá. Creo que eso también, y aquí es un paréntesis que hago, porque de repente ha salido un montón de gente que jura haber ido al infierno. Yo no sé, yo he visto una parte de videos realmente. Hay libros que hablan de gente que fue al infierno y que vieron cosas. Algunos son bastante convincentes en lo que dicen. Otros son absurdos, de verdad que dan risa por lo que dicen. Pero eso no está bien. Eso de entrada, aquí dice no se puede ni entrar ni salir. El que entra está dentro y no sale, y nadie puede llegar y entrar y salir, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Puede ser que alguien tenga una buena intención de dar un mensaje, pero para eso está la Biblia y no esas experiencias
que no tienen sentido y son antibíblicas completamente. Pero entonces, ¿qué pasó? Le fue negado ese alivio. El infierno, mis amigos, es un lugar donde no hay alivio jamás, jamás, nunca. Mire, hay un dicho que dice que prefiero estar en la fiesta, en el infierno, con todos mis amigos y no en el cielo aburrido con un montón de gente estirada. Algo así. Y la gente lo dice como con tanta propiedad y no tienen ni idea de lo que están diciendo. El infierno es espantoso. La Biblia habla más acerca del infierno, pero solo Jesús nos da una pincelada con todo esto y nos dice que es un lugar de tormento que nunca se acaba. Cuando nosotros pensamos en la eternidad, nos cuesta realmente entenderla, con Dios o en el infierno, porque nosotros somos finitos, pero la eternidad es un concepto fuera de nuestra capacidad intelectual, pero eso es lo que dice la Biblia que es el infierno. Entonces Lázaro estaba con Abraham y aquel hombre rico estaba en el infierno sin posibilidad de ningún alivio y sin ninguna esperanza. Déjeme ponerlo así, porque creo que a veces no hablamos suficiente sobre esto. Si usted le clonaron su tarjeta del banco y todo su salario y sus ahorros que estaba ahí, todo que le iba a servir para una operación de alguien amado, usted había juntado el dinero y usted iba a pagar una operación que sin esa operación esa persona se va a morir, y usted tenía el dinero ahí y se da cuenta que le clonaron su tarjeta y le sacaron el dinero. Y usted va al banco y el banco le dice, señor, no se puede hacer nada. Sí, pero es que no se puede y no. ¿Cómo se sentiría? Pero si el banco le dice, déjenos investigar, ¿cómo se sentiría? Cambia la cosa, ¿sí o no? En ningún momento le han dado nada. Pero el solo hecho de que vamos a investigar, usted tiene esperanza. Y la esperanza hace que usted esté siempre atento y siempre anhelando que lo bueno llegue, que va a pasar. Me dijeron que van a investigar, lo van a arreglar. Pero si de entrada le dicen no, toda la esperanza se muere. Multiplique eso por toda la eternidad. Eso es el infierno. Y la Biblia dice que nosotros estábamos destinados al infierno. Pero, gloria a Dios, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pero sigamos, el tercer punto y final. La súplica del hombre y la respuesta de Abraham. La súplica del hombre y la respuesta de Abraham. Aquel hombre rico, sin duda alguna, en vida nunca robó, nunca suplicó nada, porque él tenía todo el poder. Todas las puertas se le abrían, nadie le decía que no, pero aquí cambió la cosa. Verso 27. Entonces le dijo, el rico le dijo, te ruego pues, Padre, y oiga cómo le habla Abraham, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, que lo envíe a la casa de su padre terrenal, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos.
Jesús deliberadamente no dice que este hombre rico era un hombre malo, no dice era un asesino, le robaba a las viudas, robaba a los huérfanos, ese tipo financiaba todo lo malo, él lo hacía. No, no dice eso. No dice, Jesús no lo dice. Y el hecho de que aquel hombre le diga a Abraham padre, quiere decir que aquel hombre se consideraba un judío practicante. Era judío por nacimiento, por eso le dice padre Abraham, así le llamaban. Se refería a la ascendencia judía. Y probablemente aquel hombre iba al templo, llevaba sus sacrificios. Aquel hombre cumplía con lo que tenía que cumplir. Tal vez el sábado en el día descansaba y en la noche hacía sus banquetes, no sabemos. Pero probablemente era un hombre que cumplía. Entonces era un hombre que estaba seguro y tranquilo de que él segurito iba a ir al cielo. Sin embargo, está en el lugar equivocado. No equivocado. Está en el lugar que él jamás pensó llegar. Que por cierto era el lugar a donde iba a llegar. Y aquí se preocupa por sus hermanos. Y entonces él pensó, como Lázaro no puede venir aquí, yo no puedo ir allá, pero Lázaro tal vez puede salir de ahí, ir con mi familia y después regresar. Entonces pidió eso. Mire cómo son las cosas. Aquel hombre que en vida él pensó que no le faltaba nada, que su relación con Dios estaba bien, porque como él era bendecido, según él, por cierto, la prosperidad no es símbolo necesariamente de bendición. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por eso es que hay narcotraficantes con muchísimo dinero y gente santos que aman a Dios y le sirven a Dios, que viven de una manera espantosamente mala. No son lo mismo. La prosperidad no es bendición necesariamente de Dios. Es más, a veces la prosperidad puede ser juicio de Dios. A veces Dios le da como juicio para que termine de perderse. Y ese es juicio de Dios. Un día vamos a hablar de eso, pero eso también lo enseña la Biblia. Y aquí lo vemos. Entonces aquel hombre dice, yo no puedo salvarme, pero sí puedo pedirle al padre Abraham que salve a mis hermanos. Ahora, la respuesta de Abraham es firme y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si Lázaro hubiera ido y se le aparece a los hermanos, primero, los hermanos deberían haberlo conocido, porque si no lo conocían, ¿de qué servía que se le apareciera? Segundo, tenían que haber sabido que se había muerto, porque si solo aparece Lázaro ahí, entonces, ¿qué mensaje o qué fuerza tendría ese mensaje? Ninguno. Y la lógica de aquel hombre fue, si yo hubiera visto a un muerto regresar a la vida, yo no estaría aquí. Y ellos sin duda va a pasar lo mismo. Y otra vez una referencia popular. ¿Se acuerda usted de la historia de Scrooge? Se llama La canción de Navidad. Es una historia escrita, muy antigua por cierto, del siglo XIX por Charles Dickens, y que han hecho un montón de películas de esa. Pues a Scrooge se le aparece su socio que era igual de avaro que él. Marley se llamaba el hombre, y aparece atado con cadenas y todo. Y entonces Scrooge, al ver a Marley, que dijo, sí, yo voy a ser bueno. No, ni siquiera en la historia pasa, en el cuento. ¿Se acuerda? Y llegaron los 3 espíritus de Navidad y bueno, eso es ficción, pero al final refleja algo importante, que un muerto llegue y te hable, no, mal dicho, un milagro de esos que alguien se levante de la muerte no transforma a nadie. No transforma a nadie. Y Abraham dijo esto, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
¿Qué quiere decir? Que Moisés y los profetas iban a llegar y se iban a aparecer: Alma, yo soy Moisés, aquí están conmigo los profetas y te venimos a evangelizar. No. ¿A qué se refería? A la Biblia, a las escrituras hebreas. Entonces lo que Abraham dice: bueno, tienen las escrituras, óiganlas, entiéndanlas y obedézcanlas. Hoy Jesús diría: tienes la Biblia, léela, entiéndela y obedécela, y entonces vas a tener vida. Así funciona, eso es lo que está diciendo. Ahora, esta idea es la misma que los fariseos tenían, pero la respuesta de Abraham va en sintonía con lo que Pablo escribió en Romanos 1:16, cuando dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Porque es la escritura donde está el poder de Dios, no en los milagros. No en los milagros. Es en la escritura donde está el poder de Dios. Lo que está pasando aquí, este hombre está reflejando lo que los fariseos también le decían a cada rato a Jesús. Mire lo que dice Mateo 12:38. Del 38 al 40 dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Lo que nosotros notamos cuando vemos los capítulos anteriores es que Jesús estaba allí sanando gente, liberando a enfermos y haciendo otros milagros. Allí lo estaba haciendo. Pero eso es muy chiquito. Por eso llegan los fariseos y dicen: queremos ver alguna señal milagrosa. ¿A qué se referían? Que el cielo se oscurezca, que hay un eclipse, que haya un meteorito, qué sé yo. Algo así querían. ¿Y cómo contestó Jesús? Verso 39. Perdón. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? No voy a hacer que la luna se mueva o que haya un eclipse, no voy a hacer que haya un tsunami, no voy a hacer eso. Pero lo que sí les voy a mostrar es a la mamá de todos los milagros. El Hijo del Hombre va a resucitar. Mayor milagro que ese no hay. No hay. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, unas semanas más tarde resucitó alguien, regresó de la muerte y se llamaba Lázaro. No era este Lázaro, era Lázaro, el hermano de Marta y María. ¿Y qué pasó con los fariseos? Un milagro. Oh, sí, Jesús es el Mesías. Sí, no. ¿Sabe qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para matar a Lázaro. Eso dice Juan. Vamos a ver si lo vuelve a resucitar. A ver quién se cansa primero, si nosotros de matarlo. No, es una tontería. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó con los fariseos? Creyeron. Porque los milagros no cambian a la gente. Y esa es la respuesta de Abraham, versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto encarna el aspecto principal de esta parábola. No es simplemente una advertencia acerca de lo que el infierno será. Es una lección acerca de la suficiencia de las escrituras. ¿Quieres salvación, mi hermano? Bueno, yo tengo esta cosa, pero aquí está la Biblia. En la Biblia la encuentra. ¿Quiere resolver sus problemas? En la Biblia la encuentra. ¿Se siente solo? En la Biblia encuentra la forma de arreglar eso.
está buscando salir adelante en la Biblia lo encuentra. Y esta es una lección de Jesús acerca de que las escrituras son suficientes. Y es también un alegato para aquellos que escuchaban a que tomen en serio lo que la Biblia enseña. Y ese es un problema para muchos de nosotros hoy. Leemos lo que la Biblia dice y no lo creemos. Lo bonito lo creemos. Dios me va a bendecir, Dios está conmigo, Dios es el sanador. Pero también esas partes donde dice que si el impío no arregla su camino va a encontrarse con juicio. No. O estas partes, como el hombre rico que pensaba que todo estaba bien y que fue a terminar al infierno. Amigos, la Biblia es lo que necesitamos para salvación. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX en Inglaterra, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo estas palabras: si las sagradas escrituras que se encuentran en manos de Dios no son suficientes para llevarte a la fe en Cristo, entonces, aunque un ángel viniera del cielo, entonces, aunque los mismos santos de la gloria, entonces, aunque Dios mismo descendiera a la tierra para predicarte, continuaría separado y sin bendición. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es poder para salvación, es poder para salvación. Como conclusión, la primera de estas: ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien. Ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien que oye y entiende el mensaje de las Escrituras, pero aún así lo rechaza. Hoy hay muchísimo énfasis en muchas iglesias acerca de los milagros. Hay canciones que a mí no me gustan y que nunca escogemos, ¿verdad? Porque dicen, haz un milagro, muestra tu poder, enseña tu poder. Perdóname, pero Dios no me tiene que enseñar su poder. ¿Quiere ver el poder de Dios? Mire los árboles que hay ahí. Siente el aire. Mire su cuerpo, cómo funciona. Solo ahí hay una pequeñita muestra del poder de Dios. Dios no tiene que mostrarle su poder, perdóname, pero no. ¿Quiero decir con esto que Dios no hace milagros? No, tampoco. Dios es un Dios de milagros, sí. ¿Dios puede hacer milagros? Por supuesto que sí. ¿Puede hacer milagros hoy? Amén, sí puede. Pero no tiene obligación de hacer ninguno. A eso me refiero. Si Dios hace un milagro hoy es porque Él quiere hacerlo. Y porque lo glorifica a Él y porque tiene un propósito. Pero no es obligación de Dios enseñarte lo que Él puede hacer. Porque Dios obra como Él obra, porque Él es Dios. Y además, ningún milagro te salva. Bueno, hay uno que sí, pero ese es el nuevo nacimiento. Es el único milagro eterno. Todos los milagros se acaban. Hasta Lázaro, que regresó de la tumba, se volvió a morir. O sea que la vida le duró un poco tiempo más. No sé si los mataron los fariseos al fin o qué, pero se murió. Pero el único milagro que es eterno es la salvación. Y a la salvación no la recibes viendo a algún muerto caminar o que un brazo crece. ¿Usted ha visto esos milagros? Dan cólera. ¿Ha visto esos videos? Que están en una iglesia o en una campaña evangelística y dice un predicador, un falso predicador, que Dios va a hacer un milagro, que hay alguien que tiene un brazo más corto que el otro y que Dios va enfrente de todos a hacer un milagrazo y es que le va a poner los brazos iguales. Y entonces empiezan a orar y de repente, mire, milagro. Yo creo que no hay ni qué de hablar de eso. Pero le decimos milagro a muchas cosas que no son un milagro.
Un milagro es cuando Dios irrumpe y hace algo que no hay manera alguna de explicar más que Dios. Y los milagros no son tan comunes como la gente nos quiere hacer creer, porque por definición un milagro es algo extraordinario. Y si se hace todos los días ya no es extraordinario, ya no es milagro entonces. Ahora, que Dios obra de muchas maneras especiales, sin duda alguna, pero milagros son otra cosa. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque no nos dejemos engañar. Dios no necesita mostrarle el poder, su poder a nadie. Dios no necesita convencer a nadie con un milagro. Hay gente que Dios ha sanado que termina por irse al infierno porque nunca creyó en Jesús, aunque Dios lo sanó. Porque lo único que salva es creer en las benditas escrituras del Señor. Y eso es lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Segunda conclusión, la verdad de la palabra es el único poder para salvar, que está relacionado con el primero. Quien cree en un milagro, una experiencia religiosa, una revelación privada, pero rechaza la palabra de Dios, su fe no es salvadora en absoluto, no sirve de nada. Y tercero, aquellos que dudan de la palabra de Dios serán juzgados por la misma verdad que rechazan. Y termino con esto, Juan 12, 46 al 48. Dice Jesús, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. La palabra que yo he proclamado lo juzgará en el día final. Por eso Jesús también decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No podemos quedarnos neutrales. Si oímos la verdad del Evangelio, tenemos dos caminos, rechazarlo u obedecerlo. Si lo rechazamos, ya sabemos las consecuencias. Pero si lo obedecemos, vamos a recibir la salvación del Señor. Quiero pedirle por favor que se ponga en pie. Cierre por favor sus ojos y piense por un momento en esto. Aquel hombre rico pensaba que su camino al cielo estaba asegurado. Todo el mundo juraba diciendo que él estaba asegurado de ir al cielo. Y todos los que miraban al pobre, a Lázaro, decían, este va al infierno. Pero no fue así, porque al final no es lo que la gente mira ni lo que yo miro, es lo que Dios mira. Y si Dios mira en tu corazón hoy, ¿qué ve? Si Dios mira en tu corazón hoy, ¿qué ve? Cierra tus ojos, por favor, mientras somos ministrados. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de
me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo, en el vaso no fallaré, me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Gracias, Jesús, porque tú eres más fuerte que la muerte, que el infierno, que Satanás, más fuerte que cualquier cosa. Gracias, porque con tu vida, Jesús, al entregarla en esa cruz, tú nos salvaste a nosotros. Nosotros íbamos al mismo lugar que ese hombre rico. Íbamos al lugar de perdición para toda la eternidad. Un lugar que ni siquiera tenemos la idea pequeñita de lo que en realidad es. Y tú nos salvaste. Te damos gracias. Dale gracias al Señor porque el Señor te salvó. Cuando entiendes a dónde ibas a parar, esa comprensión debe llenar más de amor, más de gratitud tu corazón, pero también más de compromiso con el Señor. Porque Él no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué salvarte, pero lo hizo. No tenía que morir por mí, pero lo hizo. No tenía que sufrir sobre Él el pago del pecado que yo cometí, que tú cometiste, pero lo hizo porque nos ama. Por eso nosotros estamos llamados no solo a agradecerle al Señor, sino también a vivir obedeciéndole a Él en todo lo que nosotros hacemos. Quiero pedirte que reflexiones y que a partir de este momento y durante esta semana reflexiones. ¿Has llegado a pensar que tus circunstancias definen cuál es tu destino eterno? ¿Piensas que porque estás sufriendo, Dios te dejó y te abandonó y tu destino eterno es la perdición? O tal vez piensas que porque todo está bien, es imposible que Dios no esté agradado de ti. No. Dice la Biblia que nosotros debemos de ver nuestros caminos, meditar en nuestros caminos y mantenernos en la senda correcta. Y la senda correcta no es lo que yo creo que esté bien o lo que otros digan que está bien o lo que toda la gente considere bueno hoy. La senda correcta es lo que Dios ha dicho que es. Yo quiero animarte a que pienses en tus caminos y tomes la decisión de rectificar aquello que debes rectificar. Y si tú nos estás viendo hoy y nunca has entregado tu vida a Jesús, el Evangelio empieza con estas palabras: arrepiéntete, arrepiéntete. Cuando Jesús proclamó el Evangelio siempre empezó con estas palabras. Cuando Juan el Bautista proclamó el Evangelio siempre dijo estas palabras. Porque la mala noticia inicial es que todos estamos perdidos y vamos al infierno. Pero aquí es donde irrumpe el Evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia es que no tienes por qué llegar ahí. No tienes por qué llegar ahí porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz sin merecerlo para entregar su vida por ti y por mí, para salvarnos y para cambiar nuestro destino eterno. Ya no vamos ahora al infierno, vamos al cielo con Él. Pero ¿qué tienes que hacer? La Biblia es clara, dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron a Jesús,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que necesitas hacer hoy. Entregar tu vida a Jesús y confiar en Él como tu Salvador. Y quiero orar contigo. Acompáñame. Si nunca has orado y o tal vez has orado, pero hoy sientes convicción de que algo no está bien, este es el momento de rectificar. Puedes volver a hacerlo, pero esta vez con convicción, como nunca jamás has orado. Dile al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Reconozco que he pecado. Reconozco que aún cuando quiero ser bueno, no llego al estándar que tú me exiges. Por eso te pido, Jesús, que seas mi Salvador. Recibo la salvación que tú ganaste para mí. Y te pido, Padre, que me hagas tu hijo, en el nombre de Jesús. El Señor escucha esta oración y el Señor empieza un cambio en tu vida. El Señor transforma tu vida a partir de este momento. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, tus hijos, Dios. Oro por aquellos que nos están viendo y te pido que tú nos hables y nos afirmes en nuestro corazón de la necesidad de honrarte a ti en todo lo que hacemos y de compartir con otros la realidad de la eternidad. No todos van a vivir en una eternidad contigo, pero nosotros hoy podemos compartir con otros y Espíritu Santo, tú haces la obra en esos corazones. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con otros y que tú obres en el corazón de otros por nuestras palabras, bendito Dios. También te quiero pedir, Señor, tu bendición sobre tu pueblo. Salimos de este lugar retados a vivir y a confiar en ti, retados a caminar en obediencia. Y Señor, te pido que tú bendigas a cada familia, cada hermano, cada hermana, que tú les proveas todo lo necesario, Señor. Y Dios, oro por aquellos que traen sus ofrendas a tu altar, al alfolí, Señor, que lo hacen porque te aman, porque quieren honrarte, porque quieren, Señor, demostrarte su amor a través de darte de lo que tú les has dado. Te pido tu bendición para cada uno y te pido, Señor, que tú abras puertas de bendición para cada familia. Salimos confiados, salimos bendecidos, Señor, y espero que salgamos retados a caminar contigo hasta el último día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que el Señor le bendiga, que la gracia de Dios abunde sobre su vida. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.